Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir reflexiones y análisis para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, 16 de marzo, nos acompaña en vivo Marta Cecilia Torres Paneso. Ella es enfermera de la UPB, especialista en gestión universitaria, magíster en enfermería en la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación Políticas Públicas, con un tema que muchos de los que nos acompañan en vivo y los que verán esta grabación posteriormente se sentirán identificados: cansancio en los profesionales de enfermería. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Si tiene alguna duda o comentario, puede hacerlo por medio del chat habilitado. Profesora Marta, tiene toda nuestra atención y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la RAE en vivo. Tiene toda nuestra atención. Muchas gracias, apreciada Chayana. Agradezco muchísimo el espacio el día de hoy, con mucho agrado y mucha alegría de volvernos a encontrar en este espacio académico. Bueno, lo que voy a compartir el día de hoy es un trabajo muy bonito. Realmente su título corresponde a una etiqueta que surge dentro de la misma participación de quienes hicieron parte de este trabajo investigativo y se llama Cansancio en profesionales de enfermería. Las autoras, investigadoras quienes participamos de este trabajo fue la doctora Elsa Tres Palacios, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, y yo como docente investigadora, que pertenezco pues a ambos grupos de investigación, también estuve como coinvestigadora en este proceso. Bueno, este trabajo de investigación surge entonces como una propuesta a un trabajo investigativo de doctorado, donde se identificó una necesidad de profundizar desde esta área investigativa en las percepciones que tienen las enfermeras en relación a lo que es la justicia dentro de las organizaciones, donde ellas llevan a cabo su ejercicio profesional. En este trabajo doctoral, quien estaba participando, que es la doctora Tres Palacios, se estaba haciendo una investigación relacionada con la percepción en función de los trabajadores de la salud, pero surgió una inquietud bastante interesante frente a cómo era esa percepción frente a los profesionales de enfermería. Y por eso se buscó la vinculación de un profesional investigador, no solamente que tuviera un conocimiento del área, sino que también tuviera un conocimiento fuerte disciplinar para poder comprender cuál era esa percepción de estos profesionales de enfermería dentro del grupo interdisciplinario que integran los grupos de salud. Desde la psicología se explica entonces cómo el ser humano se encuentra en esa búsqueda permanente de sentido, cómo los individuos hemos comenzado a relacionar cada vez más importante nuestro trabajo dentro de las organizaciones con esa definición de búsqueda, con esa definición de ese desarrollo personal y de esa definición también de esa realización profesional. Algunos autores han planteado que el trabajo va mucho más allá de recibir un salario por lo que estamos ejecutando en nuestro día a día. Y esto abarca aspectos tales como el desarrollo personal, la identidad, ese sentido de pertenencia que un empleado puede sentir uno dentro del ámbito organizacional, aspectos que de una u otra manera tienen una relación directa con la autoestima en la persona y obviamente en última instancia con el sentido que ella misma le da de trascendencia a su desarrollo personal y en consecuencia a su desarrollo profesional. En enfermería de manera puntual, las relaciones que surgen al interior de los equipos de trabajo y en especial en el ámbito organizacional tienen una influencia directa en las formas como los profesionales de enfermería se relacionan con el talento humano y de forma esencial con lo que nos mueve dentro de nuestra ciencia de enfermería, los sujetos de cuidado. La insatisfacción laboral lleva a las enfermeras a que no se identifiquen dentro de las organizaciones con la misma institución o con el equipo de trabajo que lideran y en consecuencia esto puede ser la causa de otros fenómenos en las esferas, no solamente físicas, sino psicológica y aún emocional. Vamos a pasar acá.
Bueno, de este trabajo de investigación ya se encuentra publicado, el artículo se llama Percepción social del agotamiento emocional en profesionales de enfermería, experiencias con el paciente y la organización, o sea que lo que vamos a hacer explícito el día de hoy lo podemos hacer con toda tranquilidad porque el trabajo ya se encuentra en los medios de publicación científica. Vamos a hablar un poquito entonces del planteamiento del problema. Tenemos que la medición de la justicia organizacional se ha medido y vamos a encontrar en bases de datos un amplio hallazgo frente a resultados en este tema. Hay un asunto importante y bien interesante que se ha medido bajo tres constructos importantes, lo que es la justicia distributiva, la justicia procedimental y la justicia interaccional. Esto nos lleva a pensar que el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones está mediado por lo que ellos perciben acerca de qué, de las condiciones que perciben como justas o injustas. Y dependiendo de estas visiones por parte del empleado, puede cambiar o no la satisfacción laboral, incluso su desempeño y la identificación con la organización. Hay un vacío investigativo desde las percepciones. Si bien tenemos un alto volumen de lo que es el burnout, aún en los mismos profesionales de enfermería y sus efectos, poco se ha estudiado dentro de las organizaciones desde la percepción que tienen estos trabajadores sobre las actuaciones que pueden ser tomadas como justas o injustas y que pueden llevar precisamente a esta problemática. Vamos a mirar entonces, desde el marco de la justificación, quiénes se benefician y cómo y por qué. Hablemos un poco dentro de las organizaciones. Las organizaciones se benefician porque es un insumo para intervenir, permite ajustar, cambiar o eliminar conductas o actuaciones que identificadas puedan llevar a una ruptura con la organización y que puedan llevar a perder talento humano valioso. Desde la disciplina nos permite fortalecer la investigación en un campo de conocimiento que es la gestión del cuidado, que tiene implícito dentro de todo su ámbito lo que es la gestión del talento humano. Cuando hablamos de los beneficios de nuestra profesión, llevamos a que nos permita reformular políticas, procedimientos que regulen la forma de tomar decisiones de manera que se cumplan con estándares éticos y de justicia. Y al mismo tiempo se van a beneficiar nuestros sujetos de cuidado porque, como lo dije previamente, la satisfacción laboral de las enfermeras tiene una relación directa en la forma como establecemos las relaciones tanto con los miembros del equipo de salud, como lo vamos a ver en el marco teórico. Para Jim Watson esto es un elemento bastante importante, como con los sujetos de cuidado en el contexto donde nos encontremos. También la pasamos. Bueno, el objetivo general del trabajo es describir la percepción de justicia, ruptura con la organización, agotamiento y las consecuencias físicas, psicológicas y organizacionales en enfermeras de la ciudad de Medellín. Como objetivos específicos nos planteamos 4. Primero, caracterizar sociodemográficamente a los trabajadores de salud de las instituciones participantes. Hacemos aquí referencia a los profesionales de enfermería. Identificar el nivel de justicia organizacional, establecer el estado de identificación social, organizacional y compartida con los trabajadores sujetos del estudio, e identificar la relación entre la justicia, la identificación organizacional y el síndrome de burnout que pueden tener estos profesionales de enfermería. Cuando hablamos un poco del marco teórico, tenemos entonces que el modelo de justicia organizacional contempla varios modelos que han contribuido no solamente a conformar el núcleo de lo que es esta teoría, sino que ha permitido a lo largo del tiempo y de la trayectoria investigativa soportar el entendimiento de cómo se forman las percepciones de justicia, esto cómo va cambiando el comportamiento de los individuos y cómo estos comportamientos van cambiando en la medida también que van cambiando estas percepciones. A nivel de justicia organizacional tenemos entonces que la clasificación más popular están dentro de las dimensiones de constructo de justicia organizacional, que allí encontramos lo que es justicia distributiva, la de procedimientos y la procedimental. Sin embargo, alrededor de esto, pues vamos a encontrar una nueva dimensión llamada justicia de las interacciones, que nos va a permitir comprender un poco más los hallazgos del estudio. Cuando hablamos del marco legal, vamos a tener 2 referentes importantes. Desde la Ley 100 del 93, pues se encontraron algunos hallazgos en relación a
la manera como fue su implementación. Esto permitió que hubiese una falta de oportunidad en la atención, pocos avances en el tema de salud pública. El más relevante para el presente estudio es el desmejoramiento de las condiciones laborales del personal de salud en nuestro contexto. Y cuando vamos a la Ley de Talento Humano en Salud, esto nos permite establecer las disposiciones que están relacionadas con procesos tales como la planeación, la formación, la vigilancia, el control del ejercicio y cómo se lleva el desempeño y la ética del talento humano del área de la salud, articulando diferentes actores. Cuando hablamos de manera específica en nuestro campo disciplinar, tenemos una persona muy especial, Jim Watson, nos habla entonces de aspectos muy importantes. En primer lugar, la creación de un entorno de curación a todos los niveles, es decir, que no solamente va dirigida a nuestros pacientes, sino que tenemos que tener presente el cuidado de nosotros mismos en todos los escenarios y cuidar de nuestros pares. En el marco legal disciplinar tenemos nuestros dos referentes pilares actuales. Tenemos la Ley 911 desde 2004, quien nos da entonces la responsabilidad deontológica para el ejercicio de nuestra profesión en la enfermería y contempla el rol de la enfermera relacionado con la gestión del talento humano. Y nuestra Ley 266 nos permite establecer criterios para asegurar condiciones laborales adecuadas, bienestar y seguridad en el ejercicio profesional. Pero aún más, yendo más allá, el informe de triple impacto nursing nos permite establecer cómo las enfermeras deben trabajar al máximo de su potencial, pero deberían trabajar y hacerlo en condiciones esenciales, que no vayan en contra de su salud y que en consecuencia se reflejen en su autocuidado, en el de su personal y obviamente en nuestros sujetos de cuidado, que son nuestra razón de ser. Es necesario además identificar, según el informe, y eliminar todos los factores culturales, reglamentarios, aún legislativos, que favorezcan la creación de barreras, y asimismo cómo compartir las buenas prácticas para adoptar medidas al respecto. Hablemos un poquito entonces del marco metodológico. Esta investigación se enmarca dentro de lo que es una investigación cualitativa basado en herramientas fenomenológicas e interpretativas que nos permitan realizar no solamente el análisis, sino la comprensión de los hallazgos desde lo que los participantes nos han relatado. La ruta metodológica que tuvimos para este trabajo de investigación parte entonces de identificar dentro del tema de investigación doctoral ese vacío y empezar a definir unas categorías teóricas iniciales que nos permitieran comprender un poquito como el fenómeno desde la visión de enfermería. Esto nos permite entonces hacer un acercamiento a la población sujeto de investigación para hacer en primera instancia una recolección de información a partir de unas entrevistas en profundidad y llevar a cabo de manera posterior una organización y clasificación de la información que se iba recolectando. Se hace una devolución de la información, volvemos. Recordemos que en la investigación cualitativa tenemos en este proceso metodológico que es tan bonito, un ir y venir, que nos permite, a partir de la voz de los participantes, encontrar esas categorías para hacer una nueva recolección de información, nuevos análisis, nuevas devoluciones y por fin pues, tener un informe final a la luz del análisis para realizar el informe. ¿Cómo fue entonces este proceso analítico? Nos lleva entonces que a partir de nuestras entrevistas hagamos un proceso de transcripción, una lectura línea a línea, una identificación de palabras claves, una construcción de categorías para codificar, una validación de categorías, identificar textos significativos, una búsqueda de tendencias, la elaboración de los mapas de análisis y finalmente pues poder comprender estos hallazgos a la luz de los participantes. Dentro de los criterios de selección que tuvimos presente, tuvimos como criterios de inclusión profesionales de enfermería con contrato laboral activo con una institución de salud que estuvieran con una antigüedad laboral mínima de 6 meses en la institución en la cual se encontraban actualmente vinculados en el momento del estudio. Y como criterios de inclusión tenemos profesionales de enfermería con contrato de prácticas académicas o profesionales de enfermería que no desearan, obviamente, participación en el estudio de manera autónoma.
Dentro de las consideraciones éticas, entonces, tuvimos tres aspectos importantes. La resolución 8430 de 93 nos dice que somos una investigación de riesgo mínimo. Pese a que no tuvimos intervención o modificación intencionada de variables biológicas o fisiológicas, como investigadores fuimos conscientes que la indagación sobre asuntos que tuvieran que ver con la percepción de justicia pudiera tocar en el momento de las entrevistas aspectos sensibles de la conducta en esa persona entrevistada y que en un momento dado pues llevara a que tuviéramos que parar la entrevista. Dentro de las consideraciones también tuvimos el aval y aprobación del Comité de Ética de la institución que respaldaba el trabajo investigativo, y dentro de los criterios, además, todo lo que tiene que ver con los criterios internacionales de la Declaración de Helsinki, que nos lleva no solamente a salvaguardar los criterios de autonomía, confidencialidad, el respeto por las personas y obviamente el principio de beneficencia, sino tener presente la firma de consentimiento informado que respaldaba la participación bajo estos principios en el trabajo de investigación. Vamos a hablar entonces un poquito de los resultados. Tenemos entonces, dentro del primer objetivo, las características sociodemográficas de los participantes, donde encontramos que un 33% son del género masculino y un 67% son del género femenino, lo cual es muy concordante aún con hallazgos en otros trabajos de investigación y aún con nuestro referente histórico, que a pesar que en los últimos 10 años se han vinculado profesionales del género masculino a nuestra profesión, aún hay una predominancia bastante interesante del género femenino, lo cual se evidencia en este estudio. Cuando hablamos un poquito del nivel de formación de los participantes, encontramos que un 50% tienen una formación posgradual de maestría, un 33% presentan su formación en especialización, y el 17% de los participantes de este estudio tienen formación de pregrado. Hablemos un poquito de nuestro segundo objetivo en relación a los resultados categóricos. Tenemos entonces dos mesocategorías grandes. La que hace referencia al quehacer enfermero y la segunda, la que hace referencia a la justicia organizacional. Dentro del quehacer enfermero encontramos entonces la labor de ser enfermero, el agotamiento, y como justicia organizacional tenemos dos subcategorías interesantes que hacen referencia a la injusticia y a la ruptura organizacional. Hablemos un poquito entonces de los hallazgos en el quehacer enfermero. Tenemos entonces que el quehacer enfermero desprende la labor de ser enfermero frente a ser enfermero, motivación a la carrera, enfermería es diferente a otras profesiones y el día a día de un enfermero. Y en cuanto a la justicia organizacional, encontramos el agotamiento, en el mismo quehacer enfermero encontramos el agotamiento, y allí vamos a encontrar dos aspectos interesantes desde la voz de los participantes: síntomas físicos que se hacen explícitos y síntomas psicológicos. ¿Qué es eso de ser enfermero entonces? Ser enfermero para los participantes en este trabajo es una profesión de ayuda, es darlo todo, y es aquello que nos permite tener identidad profesional. Si hablamos de la motivación a la carrera, desde la voz de los participantes en este estudio, encontramos que es una experiencia previa, lo que los llevó a estudiar enfermería. Algunos de ellos se encontraron con la carrera por una segunda opción y otros manifestaron que es el gusto por cuidar a otros. Asimismo, cuando hablamos de la labor de ser enfermero, en enfermería ser diferente a otras profesiones, la voz de los participantes reflejó que es estar al pie del cañón, que enfermería es diferente porque integra y articula, además porque tiene más campos de acción, es estar de cara directa al paciente y es trabajar bajo presión. Esta última voz, el código en vivo es bien interesante porque nos va a dar un mayor soporte en el tema de la discusión. Tenemos frente a la labor de ser enfermero, entonces, en la voz de los participantes, que enfermería es diferente a otras profesiones porque nunca pensé
estar enfrente de una máquina, curiosamente, sino que me gusta el contacto con las personas. Y dentro de todas las opciones que tenía, me gustaban varias carreras. Entre esas, definitivamente, opté por ser enfermera. Me parece una profesión muy hermosa que me ha dado muchas alegrías y con lo que siento que he crecido mucho personal y profesionalmente. Frente al día a día del enfermero, los participantes a viva voz mencionan alternar la familia y la labor. En el día a día es ser gestionador, es manejar emociones, es gastar más tiempo del estipulado. Ya llevamos dos aspectos interesantes que van relacionados con los objetivos del estudio. En la voz in vivo nos dice entonces que entre la relación que usted tiene con la empresa, al tener que ser gestionador, administrador, velar porque el servicio en el cual vos estés funcione como debe ser, entonces es una gran responsabilidad. Nosotros nos vamos más allá al tema del cuidado y la gestión. Yo casi siempre somatizo. Entonces, si yo me siento aburrida y yo me siento agotada, siento que definitivamente esto paqué aquí, sabiendo que allí yo hago las cosas, por más bien que las haga, no me las van a reconocer porque son injustos. Cuando hablamos entonces de la justicia organizacional, como segunda categoría, vamos a encontrar dos aspectos interesantes. La injusticia frente al trato, esfuerzo-recompensa, la comunicación, y cuando hablamos de la ruptura organizacional vamos a encontrar dos aspectos que surgen, las causas de la ruptura y las consecuencias de la misma. Frente a lo que se encuentra en los mapas procesados entonces en Atlas TIC, tenemos que frente al trato puede haber buen trato, puede haber lo injusto o puede haber discriminación. Cuando hablamos del esfuerzo recompensa, encontramos entonces que se recibe lo justo, puede haber un incentivo, no hay un reconocimiento, no compensa el esfuerzo realizado y hay favoritismo. Cuando hablamos de la categoría injusticia frente a la comunicación, encontramos que la comunicación laboral es difícil, hay posibilidades de hacer cambio y existen canales de comunicación. Frente a la comunicación, los códigos, la voz de los participantes nos reflejan, es muy fraccionada. En mi oficina somos 9 personas, cada uno tiene una asignación de tareas. Entonces aquí la información es muy del pedacito que le toca a cada uno. No hay como una información global, no. Cada uno con su pedacito. Y ya, así es todo en la organización. Cuando hablamos de las causas de ruptura, encontramos qué origina la ruptura, y sentir la crítica a la organización. Y dentro de las consecuencias encontramos consecuencias en el empleado, consecuencias en el desempeño laboral y consecuencias para la organización. Tenemos entonces que no le paguen al trabajador, que no le paguen lo justo, que esté haciendo actividades que no son propias de su profesión. Esos pueden ser algunos de los factores que pueden llegar hasta este punto. Es decir, hasta la ruptura. ¿Y ruptura por qué? Por no sentirnos apoyados, por no sentirnos escuchados y teniéndonos en cuenta para cosas del trabajo de la empresa y de cambios de la empresa y situaciones de la empresa. Hablemos entonces un poquito dentro de la discusión de algunos asuntos que se reflejaron entonces en los hallazgos. Tenemos que frente a la justicia no depende de la formación. Autores nos hablan que es un asunto de cada cual. Es decir, de la manera como se percibe el ámbito de asuntos del contexto y la cultura organizacional frente a la cultura misma que el empleado o el individuo tiene y dentro de esa alineación, cómo van surgiendo las interacciones comunicacionales y cómo van surgiendo las interacciones frente a la realización de las tareas del trabajo en el día a día. De manera específica, en enfermería, cómo se organizan los grupos para llevar a cabo esas interacciones que frente a lo que es el cuidado mismo al paciente y a los cuidadores que pueden estar representados en la familia o en las personas que participan en ese cuidado, nos van a llevar entonces que esa percepción
puede ser de manera positiva, dependiendo cómo se lleve a cabo el ámbito de la organización del cuidado, o puede ser no tan positiva, llevando a una percepción de presión en algunos momentos, de sobrecarga laboral, de desajuste, algunos asuntos que tienen que ver con la organización, y esto puede llevar a una sensación de sobrecarga, porque la enfermera puede con todo. Es decir, otros estudios han evidenciado cómo no solamente desde la ley a los asuntos que fueron reorganizando la manera como se estaban estructurando las instituciones prestadoras de salud, sino también en consecuencia cómo se fueron llevando a cabo esos esquemas de organización en enfermería y en consecuencia cómo se fue organizando el cuidado a nivel institucional, el cuidado institucionalizado. Esto fue generando una delegación de funciones entre lo que eran las funciones de cuidado directo a los pacientes y funciones que tenían que ver con la gestión del servicio, que si bien en consecuencia de una u otra manera van a dar resolución a intervenciones de cuidado, en algunas ocasiones estas funciones administrativas se separan del objetivo mismo y de la esencia que son el cuidado de las personas, de las familias o de los cuidadores. Entonces, esto va generando una sobrecarga en el personal. Otros autores nos hablan entonces que esto va a depender del reconocimiento social y son hallazgos que son concordantes con los resultados de este estudio. En enfermería de manera específica tenemos un vacío aún del reconocimiento a nivel de la sociedad, estudios interesantes encontramos para la discusión en relación a la falta de identificación del rol de enfermería que ha llevado precisamente a que haya una confusión entre las funciones que se realizan desde el rol profesional y otras disciplinas que participan de manera interdisciplinaria en el cuidado. Esto también está reflejado en la falta de inclusión de las funciones dentro de los mismos perfiles de cargo y obviamente pues esto lleva dentro de la misma organización a esa falta de reconocimiento, no solamente desde los mismos estudios que pueda tener la persona, sino también en el día a día, en la manera como va desempeñando las actividades y cómo va llevando a cabo las responsabilidades que le son asignadas. En la pandemia fue bien interesante, aunque si bien este estudio no está dentro del contexto pandémico, pues no podemos dejar de lado interacciones que en nuestro contexto actual surgieron y que muchos estudios, no solamente a nivel internacional, allá hay algunos en proceso de publicación aquí en Colombia, que nos hablan de las difíciles condiciones de trabajo de la enfermería y que esto también son consecuencia de la adopción plena por parte del Estado y además de las instituciones. ¿Por qué? Porque hubo en este contexto pandémico pues una sobrecarga no solamente de las funciones de cuidado directo, sino de las maneras como teníamos que reaprender o aprender o a explorar cómo se iban a implementar intervenciones de cuidado sin perder las interacciones de manera directa con los sujetos de cuidado y con los cuidadores. Y no solamente hablando del volumen de pacientes. Bueno, en cuanto a las consecuencias en el burnout, estos resultados nos llevan entonces desde los autores a percibir varios asuntos. Primero, que tenemos una menor calidad percibida dependiendo del servicio que brindan en los pacientes, ¿cierto? Esto va a tener un agotamiento emocional y va a llevar a que haya una consecuencia directa no solamente en los pacientes, ¿cierto? Sino también en nuestro talento humano. Y contempla dejar su lugar de trabajo, ¿cierto? Las razones manifestadas desde esta intención de agotamiento emocional y esa percepción negativa frente al ambiente de trabajo. Esta nos refleja un aspecto muy interesante que surge en este trabajo de investigación y es la ruptura que van teniendo de manera paulatina los profesionales de enfermería, no solamente la ruptura institucional, sino también los autores mencionan cómo se va llevando esa despersonificación, cómo se va llevando ese proceso lento pero paulatino
de despersonificación frente al cuidado, frente a los mismos cuidadores o talento humano, y obviamente frente a sí mismo, llevando como una consecuencia final a un burnout en nuestros enfermeros. Frente a la identificación social tenemos varios aspectos, ¿cierto? Sobrepeso de los médicos, es decir, estamos hablando de un código en vivo, porque tienen más poder y se llevan todos los méritos. Cuando hacemos el análisis de este hallazgo, tenemos varios autores. Foucault es uno que nos referencia todos los aspectos relacionados con el biopoder y todo lo que esto en forma consecuente genera frente a esa falta de reconocimiento o de participación incluso dentro de las decisiones que se toman, no solamente en el ámbito organizacional, dependiendo en las esferas gerenciales donde se toman las decisiones, aún en la parte operativa, cuando estamos de cara al paciente, y me paro en Monpar que habla de los niveles de toma de decisiones, que es el nivel estratégico, intermedio u operativo, cuando aún estamos en esta parte operativa de cara a nuestras comunidades, de cara a los pacientes, muchas veces la participación que tiene el profesional de enfermería frente a la toma de decisiones, estos biopoderes, pues va a llevar precisamente a que no se tengan en cuenta en algunos aspectos las decisiones frente al conocimiento que pueda tener un profesional, tanto en el ámbito clínico como comunitario. Es un asunto de cada enfermera, ya lo explicábamos antes, es la manera como cada uno vive la profesión que se ve permeado por aspectos de la cultura organizacional y por esta distribución que tenemos frente al cuidado, frente a las funciones, y es un trabajo bastante interesante que se tiene desde los perfiles de cargo. ¿Y cómo influyen los medios? Es una profesión muy mal vendida por la publicidad en los medios. Este es un código en vivo de los participantes que nos habla precisamente de esa confusión frente al rol, las funciones que tienen nuestros profesionales de enfermería en todas las esferas, porque no es solamente en la esfera clínica, también lo hace desde la esfera comunitaria, en los mismos campos investigativos, frente a la misma esfera docente. Entonces hay también un desafío bastante interesante que nos queda frente a cómo podemos tener una mayor visibilidad frente a la sociedad desde el ejercicio profesional en todos estos ámbitos. Investigación tenemos demasiada investigación. La enfermería no tiene un vacío de conocimiento, tenemos demasiado desde la construcción que nuestras teóricas empezaron a hacer hace muchos años, hace más de 50 años, y que dentro de la trayectoria pues nos ha llevado al posicionamiento que hoy tenemos, ¿cierto? Y que afortunadamente pues somos fuertes en algunos aspectos, pero aún tenemos ese desafío frente a ese posicionamiento social que, como lo he venido explicando durante todo este diálogo, dentro de toda esta exposición, está muy relacionado con aspectos que tienen que ver en la manera como se organiza el trabajo a nivel dentro de las instituciones, y obviamente pues esto tiene que estar respaldado por los asuntos normativos actuales. Dentro de las consecuencias en nuestro contexto actual tenemos entonces efectos emocionales, de estrés emocional, una despersonalización del profesional de enfermería frente a lo que es en sí mismo, su identificación con su rol profesional, el agotamiento emocional que lo ha llevado a que pueda tener sentimientos de tristeza, impotencia, angustia, y estudios internacionales nos llevan a evidenciar en sus resultados un detrimento de la vida e inclusive el suicidio. Dentro de las conclusiones, entonces, tenemos que la percepción de justicia organizacional de las enfermeras no depende de su formación universitaria, sino de aspectos relacionados con el reconocimiento social, la sobrecarga de trabajo. Y se debe profundizar en la recolección de la información con nuevos participantes en el constructo de justicia relacionado con la profesión médica y esclarecer la percepción de poder o biopoder sobre el desempeño profesional de enfermería. Muchas gracias.